Incendios forestales. Han pasado cosas, han habido declaraciones de uno u otro lado, pero hay que puntualizar y hay que ser súper claro. Las próximas horas no son fáciles para el combate de los incendios forestales. Todo tiene una causa y un efecto. ¿Y por qué lo decimos? Porque la Dirección Meteorológica de Chile ha sostenido y ha señalado, incluso con las advertencias respectivas, de que va a venir una nueva ola de calor o que los termómetros van a aumentar, sobre todo en los valles interiores de la zona centro-sur. Es decir, una condición tal vez no igual, porque probablemente Chillán no llegará a los 41, 42 grados, o Quillón no llegará a eso, y con una humedad relativa del aire del 15 o 16%, pero de todas formas son temperaturas altas, con viento acompañado, y obviamente esto puede generar nuevos incidentes. Eso como una especie de telón de fondo, para tenerlo en cuenta y que todos nuestros auditores también, esto es también cooperativo, entre todos tenemos que colaborar y llamar a las unidades de emergencia, que mismo en la radio hay personas que nos llaman, en fin, eso como punto. Segundo, hoy hablamos con el gerente general de CMPC, Francisco Ruiz Tagle. ¿Y por qué? Porque en los últimos días se han generado focos de incendio. Efectivamente se han generado focos de incendio. Nuestro compañero Vladimir Sáez, corresponsal de la radio en la ciudad de Los Confines, en Angola, ha dado cuenta de ello. ¿Y qué es lo que dijo él? Lo que sostuvo es que efectivamente hay intencionalidad, o ellos creen que hay intencionalidad, pero además reveló algo que no conocíamos. Que el día de ayer miércoles, brigadistas que iban al combate de uno de estos focos por una carretera que es una carretera, no es secundaria, es estructurante, como dicen en el gobierno, estructurante desde el punto de vista de que por ahí se sale de Angol hacia la ruta 5 Sur, es la forma más fácil de salir, sobre todo para viajar hacia la capital, que es Temuco, de la región de la Araucanía. En esa carretera, que es una ruta asfaltada, es una carretera con todas las condiciones, con su berma, no es un camino, insisto, no lo vean ustedes como un camino cualquiera, es una ruta estructurante. No dejaron pasar el camión de brigadistas, fueron amenazados. Así es, esto específicamente es de la ruta 182 en el sector Totoras. El sector Totoras, que queda más o menos aproximadamente 13 kilómetros de Angola hacia Coyipulli. Un camino que fue bloqueado, amenazando, ya tú lo decías, a los brigadistas, impidiéndoles así el paso para poder combatir el incendio. ¿Por qué se les impide el paso? Tú lo explicabas. Es una ruta que une directamente a estos sectores y no hay otra opción, otra forma de pasar. Hay rutas que podrían ser por Bajo Mayeco, pero que son muy complejas porque son de ripio, básicamente. Pero el asunto es que, ¿qué dice Francisco Ruiz Tagle? Dice, bueno, lamenta el hecho, todo esto, nótese que está en un estado de excepción, donde hay un jefe de la defensa a cargo de la seguridad de la región. Ellos hicieron la denuncia y de hecho esta empresa, CMPC, envió los datos a la 1 de la tarde. O sea, a ver, la autoridad tuvo temprano todos los datos, porque la empresa dice, luego del bloqueo de camino en Angol, que impidió ayer miércoles el paso de brigadistas que se dirigían a combatir incendios en el sector, presentamos a las 13 horas del mismo día la denuncia respectiva y que quedó registrada en el parte número 379 de la comisaría de Angol. Y resulta que el jefe de la defensa, el militar, que lo vamos a escuchar más adelante, dice que no tiene información. Bueno, asimismo lo manifestó Manuel Monsalve. Y esto es una mala noticia, porque resulta de que si quien está a cargo de la seguridad de la región no tiene información de algo que a la 1 se le preguntó, o sea, casi al mediodía de hoy, o sea, estamos hablando de 24 horas después de ocurridos los hechos. Y más encima, y me van a perdonar la expresión, pero casi con la patudez de decirle a la empresa, oiga, no salga a hablar por los medios y haga denuncia. Perdón, general, las denuncias están hechas a la 1 de la tarde en la comisaría de Angol, está ahí puesta la denuncia, donde están los detalles, si usted los quiere los puede leer. Entonces, ¿por qué digo y por qué es tan importante? A lo mejor puede ser, y para alguien decir, oye, están... un simple hecho de tantos que ocurren, sí, pero muestra la falta de coordinación, la falta de información, y uno puede tener una serie de dudas respecto a si la información llega a los estamentos y a los
cargos que deben llegar para la toma de decisiones. Y es una duda legítima a raíz de lo que ha quedado al descubierto con el tema de CMPC. Sí, es bastante crítico lo que está ocurriendo y es lo que tú mismo decías respecto a lo poco que se sabía de este hecho ya denunciado. Hoy en el balance de incendios, el subsecretario del Interior se refirió a las acusaciones realizadas por la CMPC. Dijo que no tenía detalles, aunque criticó los relatados. Vamos a citar lo que dijo Manuel Monsalve. Lamento si eso es así. Tampoco confirmando que él tenía antecedentes sobre la información. Hemos dicho que toda amenaza u obstáculo respecto de brigadistas combatiendo incendios para el gobierno son hechos graves y esperamos que estos antecedentes sean puestos a conocimiento del Ministerio Público. Y ese es el proceder que está tomando CMPC. Realizó la denuncia y eso debería llegar a manos de la Fiscalía. Claro, y ahí uno se pregunta, bueno, cuando hablamos de intencionalidad, ¿cuánto es el porcentaje, por ejemplo, del impacto de los incendios cuando es con intencionalidad? O sea, ¿cómo podemos, y eso yo creo que nunca lo vamos a saber lamentablemente, de cuánto es el impacto de la intencionalidad versus la negligencia? Porque si pueden haber 10 negligencias, pero se quemaron 10 hectáreas versus intencionalidad de prender fuego, donde se quemaron 600 o 400.000, como fue en este caso, la envergadura del delito, evidentemente, y de los hechos, sería bueno que en algún minuto se pudiera conocer. Pero mira, mientras hablábamos, hacíamos esta entrevista, ¿qué pasaba en la provincia de Malleco? Atacaban a balazos un camión y le prendían fuego a otro. Sí. Todo esto en estado de excepción. Estado de excepción, sí. Llegan opiniones acá al WhatsApp de la RAN, nos dicen parece que no es tan seguro como creíamos que haya militares en la zona, porque en un comienzo esto partió por el tema de los ataques incendiarios particularmente, y ahora se ha acentuado esto por el tema de los incendios. ¿Cuál ha sido el llamado que han hecho las autoridades últimamente, específicamente respecto a esto? O sea, lo ideal es que se detengan estos ataques, porque la última semana estuvieron focalizados en atacar los incendios forestales, y si habían otro tipo de delitos, otro tipo de hechos que ocurrían durante la noche, el personal tenía que desplazarse, impidiendo que se realizara el objetivo principal, que era poder dejar trabajar a los brigadistas, a bomberos y a quienes estuvieran en el combate de los incendios. Pero al parecer no hay ningún método, no hay nada que tenga eficacia para detener los hechos ocurridos allá. Eso por un lado. Y lo otro, Gabriel, auditores, tiene que ver con la coordinación. Ya se va despejando a medida que avanzan los días sobre la necesidad, y esto más que una crítica es lo que ha pasado, o se puede dar como un periodo de ejemplo que ocurrió en la Araucanía. Si uno mira los números, hablaba Andrés Joanet cuando fue intendente y diputado, y decía, bajaron ellos a 12.000 y 8.000 las hectáreas quemadas de las 45.000 que tradicionalmente se quemaba. Y daba un tips que puede servir, más allá que temas políticos por medio, daba un tips que puede servir. La coordinación de todos los involucrados. CONAF, bueno, la autoridad regional, obviamente, CONAF, empresas privadas, que por ejemplo CMPC ha gastado más de 35 o más de 30 millones de dólares, perdón, en prevención, junto con los comités que hay de resguardo de las propias vecindades. O sea, por ejemplo, tanto comunidades indígenas como comunidades en general en la Araucanía tienen sus propios comités, y ellos mismos se les prestan, decía el exintendente Catalejo, estos visores, sí. Y entre ellos mismos hay un resguardo. Probablemente ese ejercicio de trabajo absolutamente coordinado podría servir para prevenir y detener cuanto antes cualquier foco de incendio. En Ñuble nos tocó en más de una oportunidad donde vimos coordinadamente a los vecinos, tanto en Ningüe como en Quillón, que tenían sus propias radios, incluso usaban sus chalecos. Claro, tienen una cultura forestal probablemente, y eso hace la diferencia de otros lugares. Pero ellos mismos iban abriendo sus cortafuegos cuando veían que el fuego venía avanzando. Es decir, había una estructura muy coordinada de comunidad que presta un apoyo importantísimo a bomberos y obviamente a los brigadistas, que son los que tienen la expertise de CONAF en el combate propiamente tal del centro del incendio. Y lo otro es que cada región también
pueda tener los recursos para la contratación de sus aviones, de sus respectivos aviones. Es decir, sería lo ideal. Una estructura montada por zonas, donde hay zonas de riesgo que se sabe que son más riesgosas, más peligrosas, donde hay un trabajo coordinado, por ejemplo, para tener sistemas de captación de agua, sí, para que los helicópteros, por ejemplo, puedan sacar el agua rápidamente y no pierdan tiempo en distancias. Ni buscando de dónde sacar. Dónde colocar las piscinas respectivas. O sea, todo un trabajo de prevención. Tal como hoy día con lo que ha pasado en Turquía y en Siria, contarle a los auditores, hay medios, por ejemplo en España, a través de redes sociales, se han visto los videos donde hacen un comparativo sobre cómo Chile ha aprendido durante 100 años, sí, sobre normas sísmicas, las fiscalizaciones que se tienen que hacer, ponen Alto Río como ejemplo de lo que no debió hacerse. Sin embargo, todo el entorno de Alto Río en Concepción fueron edificios que tuvieron daños, pero no estructurales, ninguno colapsó. Entonces, lo ponen como un ejemplo. Yo creo que es la hora de, en materia de incendios, que el año 2017 tuvimos algo tan grave como lo que pasó con Santa Olga, es empezar a trabajar, claro, estructuralmente. Por ejemplo, en el caso de la arquitectura, investigando y leyendo un poco más sobre la preparación, sobre sismos que tenemos acá en Chile, la preparación comienza desde la base. Ingenieros en construcción, arquitectos, técnicos, todos ellos se preparan bajo una ley que rige a todos estos edificios bajo una ley sísmica. Tienen, desde que están estudiando, ellos se preparan para hacer construcciones que sean a prueba de terremotos. Por eso las construcciones que van después del 2010 son mucho más seguras que las antiguas, pero las antiguas aún así son muy eficaces para soportar terremotos y temblores muy fuertes. Hay normas muy importantes. Son 100 años, nos estamos desviando del tema de los incendios, pero son 100 años. Que lo mismo debería hacerse en materia forestal. En 1972, bajo el gobierno del presidente Salvador Allende, se aplicó una norma que es justamente la que más ha salido en algunos medios europeos por estos días. En fin, lo que quiero decir es que tenemos experiencia en tragedias, claramente que las tenemos. Que se han tomado buenas decisiones en materia de sísmica, evidentemente. Son buenas decisiones. Hay que ver cómo soportaría Santiago, eso sí, un movimiento con epicentro acá. Pero independiente de eso, lo de Concepción, que es uno de los terremotos más grandes del mundo, después del de Valdivia, soportó muy bien. ¿Qué podemos hacer en incendio? Bueno, yo creo que hay capacidad. Yo creo que hay aprendizaje. El asunto es no politizarlo. El asunto es que la Senapred, que se está instalando, que está en una especie de marcha blanca, donde se tendrán que definir en los próximos meses los puestos, incluso el director, porque actualmente tiene un director subrogante. Ahí el gobierno tiene una tremenda oportunidad, que es ponerle acelerador, no políticos, sino personas técnicas. Que pueden tener una precisión política o una visión claramente, si son ciudadanos, pero técnicos. Y esa es una tremenda oportunidad para el gobierno del presidente Gabriel Boric, porque si nosotros generamos un equipo técnico en la Senapred, evidentemente esto va a ir en beneficio con las lluvias en el norte, con los incendios en el sur, con terremotos, con maremotos, con erupciones volcánicas, para todo. Sí. Entonces es una oportunidad. Ahora, eso tiene que hacerse rápido, porque Senapred no puede pasar mucho tiempo en proceso de instalación con nuevas autoridades. Se necesita urgencia, rapidez y acelerador a fondo.